Shalom, el Eterno les bendiga en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Les voy a compartir un estudio titulado Mandamientos de hombres, tradición de los fariseos y obras de la ley. Hay que entender que todos estos términos significan lo mismo. Los dos primeros los hemos leído en los evangelios, cuando Yeshua discute con los fariseos. El tercer término es la traducción que fue utilizada en los escritos del amado hermano Pablo, o apóstol Pablo, como se le menciona comúnmente. Lamentablemente este último término ha sido malinterpretado de una manera muy terrible y blasfema, haciendo pensar a los creyentes que los mandamientos están anulados. Veamos los primeros dos términos escritos en los evangelios. Marcos 7, del 1 al 6 y continuo del 9 al 13. Se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen, a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado, no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Es decir, que no se aplicaban al ritual de lavado de manos. Entonces él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Les decía también: qué bien, invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre, ciertamente muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Lo más terrible de todo es que hermanos creyentes en Yeshua han incluido estos mandamientos de hombres en sus congregaciones, haciendo caso omiso a las palabras del Maestro, nuestro Rabí Yeshua. Yo mismo los he visto haciendo el lavamiento de manos en sus servicios de fiestas bíblicas y cenas de Shabbat, día de reposo. Y sabrá Elohim qué otras cosas de estas han incluido en sus congregaciones. Cuantas más cargas incluyan, más se alejarán los que quieren aprender, porque todo lo verán más difícil de cumplir. Despierten, hermanos, no olviden las palabras del Maestro. Veamos Marcos 7, del 7 al 8. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Tradición de los hombres, en este caso, las de los fariseos. Para los que no saben, estas prácticas persistieron por muchos años más después de Yeshua. Y hoy por hoy se enseñan en el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, o judaísmo rabínico. Creemos en Yeshua, creamos a sus palabras, y no a mandamientos de hombres. Veamos esta otra ocasión en la cual un fariseo invita a Yeshua a su casa a comer. Lucas 11, del 37 al 41. Mientras hablaba un fariseo, le rogó que comiera con él.
Y entrando, se reclinó a la mesa. Pero el fariseo, observándolo, se extrañó de que no se purificara primero, es decir, el lavamiento de manos, antes de la comida. Y el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y perversidad. Insensatos, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Más bien, dad con misericordia de lo de adentro, y aquí todo os será limpio. Para los que no saben, esta práctica del ritual de lavado de manos se llama Netilat Yadayim. Es por esta práctica que Yeshua tuvo discusiones con los fariseos, por negarse a hacerla y enseñar a sus discípulos a no practicarla. Sé que muchos se pueden incomodar por esto, pero créanme que lo hago con el mayor amor posible, para que no se pierdan, ni pierdan a los demás. Debemos amar las palabras del Maestro Yeshua. No hay que hacer cargas innecesarias a los nuevos creyentes, que lo único que hacen es alejar al creyente de Elohim, de Dios. Veamos Lucas 11, del 45 al 46 y luego el verso 52. Respondiendo entonces uno de los doctores de la ley, le dice: Maestro, diciendo estas cosas, también nos afrentas a nosotros. Él respondió: hay también de vosotros, los doctos de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros no tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Hay de vosotros, los doctores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y lo impedís a los que están entrando. Lo más difícil de todo es ver que los que incluyen estas cosas en sus congregaciones son hermanos con mucho conocimiento en las Escrituras, pero lamentablemente omitiendo algo básico en las enseñanzas de nuestro Mesías, Maestro, el Rabí Yeshua. Veamos Mateo 16, del 11 al 12. ¿No entendéis que no os hablo acerca de panes, sino de guardaros de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Espero que los que lo hacen puedan y sientan el deseo de que no deben hacerlo, porque no hay niveles intermedios en la fe. O eres frío o eres caliente. Los tibios serán vomitados. Agradar a Elohim debe ser lo más importante para todos. No pensar que por imitar mandamientos de hombres estaremos más cerca del Eterno, cuando es todo lo contrario. No olvidemos las palabras del profeta Isaías, también citadas por nuestro Mesías Yeshua. Leamos Isaías 29:13. Dice pues Adonai: ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí, y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Veamos qué más nos dijo Yeshua con respecto a los mandamientos de Elohim, la Torá, dados a través de Moisés, y los mandamientos de hombres, introducidos por los fariseos en tiempos antiguos. Mateo 23, del 1 al 6. Entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad pues todo cuanto os digan con respecto a la Torá. Por eso estaba hablando de Moisés, de Moshe,
pero no hagáis conforme a sus obras, mandamientos de hombres, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, los tzitzit, y aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Debemos de hacer todo lo que Moisés nos dijo, pero no debemos de hacer nada respectivo a sus obras, a los mandamientos de hombres, a las obras de la ley. En realidad, está bien el término obras de la ley, referente a la ley oral, los mandamientos de hombres, externos a la Torá escrita, la ley de Dios, la que fue entregada a Moisés. Lo que está mal es confundir la Torá, la ley de Dios, con la ley oral, las obras de la ley, la tradición de los fariseos. Son temas muy diferentes. Uno viene del cielo y el otro de los hombres. Lamentablemente, ese ha sido uno de los errores más grandes y blasfemos que ha cometido el evangelio que surgió de Roma y sus diferentes denominaciones, para no mencionar una en específico, ya que todas tienen eso en común. Veamos lo que dice la Torá de Elohim con respecto a esta práctica de añadir, en el caso de los mandamientos de hombres, o quitar, en el caso del evangelio que surgió en Roma y sus diferentes denominaciones. Deuteronomio 4:2. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora Deuteronomio 12:32. Toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. También leamos Proverbios 30, del 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que lo esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. No añadir, pero tampoco quitar. Veamos lo que dice el amado hermano Pablo en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, mandamientos de hombres, ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque gracias a la Torá de Elohim, ley de Dios, sabemos qué es pecado. Veamos 1 de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado, también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Veamos también Gálatas 2, del 15 al 16. Nosotros, judíos por naturaleza, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, por los mandamientos de hombres, sino por la fe de Yeshua el Mesías. También nosotros creímos en Yeshua el Mesías, para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías, y no por las obras de la ley, los mandamientos de hombres, la tradición de los fariseos. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa. Sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, los mandamientos de hombres. Debemos de entender esto, porque se ha malinterpretado demasiado, sino por la fe en Yeshua el Mesías, sus palabras en todos los sentidos, y en este caso con respecto a las obras de la ley, los mandamientos de hombres, tradición de fariseos, los cuales Yeshua nos ordenó que no debemos guardar. Yeshua es nuestro Adón, nuestro Señor,
al cual debemos escuchar y obedecer. Ahora leamos el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué están bajo maldición los que están en las obras de la ley, los mandamientos de hombres? ¿Por qué lo dice? Volvamos a la Torá de Elohim, Dios. Deuteronomio 4:2. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora Deuteronomio 12:32. Toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla. No añadiréis a ello, ni quitarás de ello. Ahora Deuteronomio 27:26. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá: amén. Más claro no podría ser. Sé que ya lo entendiste. Veamos esto para que lo entiendas mejor y veas que la escritura no tiene contradicción, porque he escuchado a muchos decirlo. Las enseñanzas de Pablo no se contradicen, y mucho menos contradicen las de Yeshua. Colosenses 2, del 20 al 22. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Ahí está hablando muy claro de las obras de la ley, mandamientos de hombres, tradición de fariseos. Debemos de comprenderlo. Todos los seres humanos que aman a Elohim, Dios, y a su Hijo, a quien Él ha enviado, obedecerán a su palabra, ya sea que en este momento estén guardando mandamientos de hombres, o en el caso contrario estén negando la Torá de Elohim, Dios. Llegarán a entenderlo, porque está escrito que muchos serán engañados, pero no todos. Despierta tú que duermes. Leamos para finalizar estos dos versos. Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la Torá de Elohim, dada a Moisés, y la fe de Yeshua, las palabras de Yeshua, todo lo que Yeshua nos dijo y nos confirmó que debemos de guardar. Shalom y bendiciones.